Buenas tardes, mi nombre es Jimena Giselle Remigio Sandoval del grupo 615. ¿Qué es la estadística descriptiva y qué ejemplos conoces? La estadística descriptiva es una disciplina que se encarga de recoger, almacenar, ordenar, realizar tablas o gráficas y calcular parámetros básicos de un conjunto de datos derivados de una muestra o de toda la población. La estadística descriptiva facilita la visualización de los datos y permite presentarlos de una forma significativa y comprensible. Asimismo, da pie a una interpretación simplificada del conjunto de datos en cuestión. Por estadística descriptiva entendemos, por ejemplo, calcular la media o la mediana. Un ejemplo en la vida cotidiana sería, por ejemplo, supongamos que una consultora decide realizar un estudio sobre los casos y tipos de alguna enfermedad que ocurrió en un determinado año, por ejemplo, en México. Para esto se necesita consultar los datos y frecuencias de la cantidad de personas que contrajeron dicha enfermedad a lo largo de aquel tiempo. Una vez obtenidos los datos, la estadística descriptiva se encarga de ordenar y clasificar dicha información para poder representarla a través de ya sea tablas o gráficas. ¿Qué es la estadística inferencial y qué ejemplos conoces? La estadística inferencial, o también conocida como inductiva, es aquella estadística que realiza predicciones, proyecciones y juicios valorativos respecto a un gran conjunto de informaciones, basándose en datos reunidos a partir de informaciones más pequeñas. Efectúa estimaciones e hipótesis basándose en probabilidades y argumentando sus resultados a partir de las muestras de una población. La estadística inferencial actúa y aporta conocimientos de distintos ámbitos. Un ejemplo sería en el ámbito de ciencias jurídicas, ya que en uno de los campos del derecho que se aplica la estadística inferencial sería el de la criminología mediante el estudio de prevención de delitos. Otro ejemplo sería en el ámbito económico. Su utilidad consiste en el manejo de datos numéricos para cuya interpretación y valoración es preciso utilizar métodos estadísticos inferenciales, entre los cuales se puede citar el índice de consumo, el análisis del mercado, la estimación de la demanda y series temporales. ¿Qué es una variable cuantitativa y qué ejemplos conoces? Una variable cuantitativa es aquella variable estadística que, a diferencia de la cualitativa, puede expresarse a través de cifras. Por esta razón puede analizarse con métodos estadísticos. Otra forma de entender las variables cuantitativas es como aquellas que pueden ser medibles. Así pues, es posible ordenarlas de mayor a menor o viceversa y realizar operaciones matemáticas. Las variables cuantitativas son específicas o exactas. Por ejemplo, el peso de una maleta es de 23.5 kilogramos. Este es un valor exacto. Otro ejemplo puede ser la remuneración de los empleados de una empresa. Esta puede ir de 1.500 hasta 10.000 dólares mensuales. Con estos datos pueden calcular indicadores como la media, la mediana y la moda. ¿Qué es la probabilidad de una variable? Como se sabe, la probabilidad se define como un valor entre 0 y 1, ambos inclusive, asociado a la verosimilitud de que ocurra un suceso. Esto quiere decir el número de casos favorables sobre el número de casos posibles.
La probabilidad mide la facultad de cierto resultado llamado evento. Hay dos enfoques para asignar probabilidades, el enfoque objetivo y el subjetivo. El enfoque objetivo se llama así porque detrás de él existen fundamentos matemáticos teóricos para determinar la probabilidad de un evento. Y el enfoque subjetivo se basa en la experiencia o conocimiento del investigador. El enfoque objetivo se divide en dos a su vez. La probabilidad clásica, que se basa en la idea de que los resultados de un experimento son igualmente posibles, y la probabilidad empírica, que se basa principalmente en frecuencias relativas, es decir, el número de veces que ocurrió un evento en el pasado. ¿Qué es una variable cualitativa y qué ejemplos conoces? La variable cualitativa es aquella variable estadística que expresa una cualidad o característica del objeto o individuo en cuestión que puede explicarse con palabras. Las variables cualitativas tienden a ser relativas. Un ejemplo sería dividir los estudiantes de una clase en 3 grupos diferentes mediante un sorteo, cada uno correspondiente a un diferente color, por ejemplo, rojo, amarillo y azul. Dicho color es una variable cualitativa. Otro ejemplo serían los pasajeros de un vuelo internacional que pueden estar en clase económica o ejecutiva. Estas dos posibles categorías son de una variable cualitativa dicotómica. ¿Qué es una variable continua y qué ejemplos conoces? Una variable continua es un tipo de variable cuantitativa que expresa una cantidad infinita de valores sin importar que sea un valor intermedio, es decir, es aquella variable cuyo valor puede encontrarse entre dos valores exactos, generalmente representados por números decimales. La variable continua se contrapone a la variable discreta. Esta variable estadística es infinitesimal y por eso sirve para medir y para presentar los valores con mayor exactitud. Algunos ejemplos de las variables continuas son la longitud de una pieza como 1,5 metros o 2,25 metros, o la altura de dos amigos, uno que mide 1,73 y el otro que mide 1,69. Y más ejemplos como el precio de un producto o la distancia que hay entre dos ciudades. ¿Qué es una variable discreta y qué ejemplos conoces? Una variable discreta es aquella que está en condiciones de adoptar valores de un conjunto numérico dado, es decir, solo adquiere valores de un conjunto, no cualquier valor. Entre los valores observables de una variable discreta existe una distancia que resulta imposible de completar con los valores intermedios. Por lo tanto, entre dos valores hay al menos un valor que no es observable. Por ejemplo, el número de automóviles que tiene una persona es una variable discreta. Es decir, una persona puede tener un automóvil, 2 automóviles, incluso 3 o más automóviles, pero una persona no puede tener 1,6 automóviles o 2,4 automóviles. En un sentido similar, la cantidad de hijos de una mujer también es una variable discreta. Se pueden tener 1, 2 o incluso 6 hijos, pero no se puede tener 2,1 o 5,7 hijos. Muchas gracias por su atención. Tenga un buen día.